Buenos días, mi nombre es Nicolás Rodríguez Opayome y nosotros creamos un proyecto con mi compañero Rolando Castellanos en el cual busca satisfacer la necesidad de una tienda que se basa en vender consolas y videojuegos. La cuestión es que esta tienda no tiene ningún registro de todos los videojuegos que se encuentran ni de todas las consolas. Para esto nosotros creamos una base de datos con una interfaz gráfica tanto para un usuario como para el administrador. Lo que diferencia esto es que el usuario va a tener la opción de simplemente mirar el contenido de la base de datos. O un ejemplo, qué consolas se encuentran en el catálogo, qué videojuegos se encuentran en el catálogo, qué tipo de videojuegos, para qué consolas es el videojuego, qué precio tiene, qué tipo es, qué categoría, qué descripción del videojuego. Todo eso lo va a poder ver solo el usuario. El administrador puede ver todo esto y modificar. Es la diferencia. El administrador va a poder eliminar, crear, editar, actualizar todo. Entonces, para esto hicimos uso de una interfaz, la cual es un inicio de sesión en el cual se verifica quién ingresa, en el cual si el administrador en la base de datos es al ID número uno. Para esto, si se verifica si el usuario que se ingresa es el ID número uno, significa que es el administrador, lo cual lo va a redireccionar a la página de edición, por decirlo así. De lo contrario, lo va a redireccionar es simplemente a la página del usuario, al home del usuario. En dado caso de que el usuario no tenga ninguna cuenta, le va a permitir crear una con un usuario que debe contener el arroba y una contraseña que debe ser mayor o igual a 8 caracteres. Se verifica que sean iguales y se inicia o lo redirecciona a la parte de consulta al usuario. Posteriormente de que el usuario haya ingresado a través de login, se ingresa a estas dos ventanas. Una para controlar todo lo que tiene que ver con la consola, el nombre, la cantidad y el precio. Y otra para controlar todo lo que tiene que ver con juegos, pues con nombre, descripción, categoría, cantidad, ID consola y precio. Dentro de esa interfaz tenemos varios elementos. El primero son tres test field, esto para lo que tiene que ver con ingreso de datos. Lo mismo con lo que tiene que ver con juegos. Lo único que cambia es que aquí son cinco test field. Posteriormente tenemos una tabla, esto para mostrar lo que tiene que ver con todos los datos que se ingresan o se modifican o se eliminan. En la parte de juegos también tenemos una tabla. Además tenemos tres botones, uno para eliminar, uno para actualizar y uno para guardar. Dentro del botón guardar tenemos una condicional, esto para verificar si los campos están vacíos. Posteriormente asignamos una variable, una string, para posteriormente mandarle este mensaje que se ve en la pantalla a una función. Posteriormente mandamos llamar esta función que posteriormente en la parte de arriba mandamos llamar. Esto se hace para mandarle esto al MySQL. Eh, Después de hacer esto, pues lo que va a hacer es que se va a guardar en los diferentes campos de la tabla. Pues aquí se manda a llamar la función guardar pues, para actualizar los bases de la tabla, mostrar datos para mostrar los datos y limpiar para limpiar todo lo que tiene, todo lo que hicimos, todo lo que tiene que ser. Posteriormente tenemos un botón de actualizar. En este tenemos un try catch, eso para manipular todo lo que tiene que ver con manejo de errores. Tenemos una condición, pues como dije anteriormente, eso para verificar si en el campo que estamos está vacío o no. Asignamos una variable. Dentro de esta variable colocamos una string con lo que tiene que ver con la nomenclatura que se le manda al MySQL. Se manda a llamar esta función prepareCMD que, como dije posteriormente, se manda a llamar en la parte posterior del código. Y con esto se manda el código al MySQL. En estas tres, pues lo que se hace es cambiar todo lo que hicimos en los diferentes campos de la tabla. Mandamos llamar la función actualizar, esto para que los campos se actualicen, los mostrar datos para mostrar los datos en consola y limpiar para limpiar los campos.
Se utiliza como un cache, eso para, digamos, hay un error, pues mandar un JOcean Page que muestra un error. Finalmente tenemos lo que tiene que ver con eliminar. Dentro de este, pues tenemos un try catch, como dije, pues esto para, con el fin de manipular todo lo que tiene que ver con la cuestión de manejo de errores. Pues, posteriormente tenemos una condición para saber si el elemento en que estamos está vacío o no. Aquí directamente se le manda a través de la función, a diferencia de los dos anteriores, se manda directamente a través de esta función el mensaje a MySQL. Pues aquí, bueno, me cabe recalcar que aquí pues se hace una variable en entero. Mandamos un notation paint que tenga tres opciones, sí, no y salir. Si digamos el usuario le da que sí, o sea que continuar, o sea que si que desea eliminarlo, pues se va a ejecutar esa parte del código, en donde pues se procede a eliminar y mostrar las modificaciones posteriormente dichas. Si pasa un error, como anteriormente, tenemos un cache que manda un error. Y pues básicamente eso es todo lo que hicimos dentro de estas dos ventanas. Como de anteriormente, lo único que cambia son los campos. Los botones y la tabla es absolutamente lo mismo. Bueno, esa sería la interfaz del administrador. En dado caso que quien inicia sesión es un usuario, lo que va a hacer es que le va a mostrar es esta interfaz en la cual se le muestra la tabla de los datos del contenido de la base de datos, en este caso para las consolas, y si selecciona la parte de juegos, lo va a ir redireccionar a esta otra interfaz en el cual se le va a mostrar todo el catálogo de los juegos que se encuentran en la base de datos. Entonces, para esto, vamos a ejecutar nuestro código en el cual si inicia de sesión el administrador, IBM.com, en la base de datos se va a verificar si es el ID número uno y como lo es, si va a aparecer. Entonces le vamos a ingresar y efectivamente, como se muestra, ingresa el administrador en la interfaz para poder modificar tanto las tablas o el contenido. Puede ir cambiando entre consola o videojuegos, en el cual lo que cambian son los campos de ingreso. Para la consola simplemente se le pide el nombre de esta, la cantidad que se encuentra y el precio de cada una. Si se selecciona el apartado de videojuegos, tiene campos más específicos en el cual nombre, cantidad, ID de consola para especificar a qué tipo de consola pertenece ese videojuego y una descripción de este, qué categoría es y el precio de este. Pero, ¿qué pasa si el que ingresa no es el administrador o si no tiene una cuenta? Para esto vamos a crear una en el cual vamos a ponerle como nombre, un ejemplo, Nicolás, @gmail.com con una contraseña que sea mayor o igual a 8 caracteres. Ok. En el momento que le vamos a crear, como cumple con todos los parámetros que se le piden, nos va a redirigir a la interfaz de usuario, en el cual acá en el apartado de consolas se nos muestra el ID de esta, qué nombre tiene, en este caso en la base de datos se encuentra que hay 5 PlayStation 4, 9 PlayStation 3 y 5 Xbox 360, que el precio de la PlayStation 4 es de 1.500.000, que el de la Play 3 es de 700.000 y de la Xbox 360 650.000. Pero en el apartado, si vamos al apartado de videojuegos, podemos ver que encontramos el- cada tipo de juego, a qué consola pertenece, al ID de consola. Este videojuego dice que el ID de la consola es 2. Si revisamos las consolas, el ID 2 significa que este juego es compatible con la PlayStation 3. Como lo mencionamos anteriormente, el usuario simplemente le permite tener una visualización del catálogo que hay.
no le permite realizar ningún cambio a este. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Este es nuestro proyecto y nuestra posible solución a la dificultad que presentan la tienda de Asphaware en la provincia de Guate.